Nunca pensé que el sonido más fuerte de mi vida no sería un grito, ni un golpe seco contra la piel, ni siquiera el llanto de mi hija aquella noche. El sonido que todavía me persigue es otro, el de mis propias palmas chocando entre sí. Un aplauso torpe, nervioso, casi automático. Un aplauso que no nació de la alegría, sino del miedo. Porque cuando mi yerno levantó la mano y la descargó 3 veces contra el rostro de mi hija, yo no me moví. No corrí. No grité. Aplaudí. Y ese gesto tan pequeño y tan monstruoso, se convirtió en la prueba más clara de quién me había convertido yo misma con los años. Nadie entiende cómo una madre puede aplaudir mientras su hija es humillada. Yo tampoco lo entendía en ese momento. Solo sabía que mi cuerpo reaccionó antes que mi conciencia, como si obedeciera una ley antigua, escrita a golpes en mi memoria. Porque yo ya había vivido esa escena antes. No con ella. Conmigo. Cambiaban los nombres, cambiaba la casa, cambiaba el hombre. Pero la violencia siempre tenía el mismo rostro, el mismo silencio, la misma orden no pronunciada: no te muevas, no hables, no empeores las cosas. Mientras él gritaba, yo sentía como el aire se volvía espeso, como si la habitación se encogiera, y mi mente retrocedía décadas, llevándome a otro comedor, a otra noche, a otro miedo. Mi hija me miró después del tercer golpe. No lloró. No gritó. Solo me miró. Y en esa mirada había una pregunta que nunca voy a poder responder del todo: ¿por qué? Yo bajé la vista. Porque mirar de frente habría significado romper algo dentro de mí que llevaba años sosteniendo con mentiras. Porque aceptar porque habría sido aceptar que no solo había fallado como madre esa noche, sino que llevaba fallando mucho tiempo, enseñándole sin palabras que el dolor se aguanta, que la humillación se normaliza, que el amor a veces duele, y que cuando duele demasiado, lo correcto es callar. Nadie nos enseña a ser cómplices. Nadie nos dice el día que nacen nuestras hijas que algún día podríamos convertirnos en espectadoras del abuso. Pero sucede. Lentamente. Sin darnos cuenta. Como una sombra que se alarga al atardecer. Después de ese aplauso, el tiempo no siguió su curso normal. Todo quedó suspendido en una calma falsa, densa, incómoda. Mi yerno respiraba agitado, como si hubiera corrido una maratón, y luego sonrió. No una sonrisa grande, sino esa sonrisa pequeña y satisfecha de quien sabe que nadie va a contradecirlo. Mi hija se tocó la mejilla, enrojecida, hinchándose poco a poco, y yo pensé en decir algo. Lo pensé de verdad. Sentí la frase subir desde el estómago hasta la garganta. Pero ahí se quedó. Atrapada. Porque en mi cabeza apareció otra voz, mucho más vieja que la mía, diciéndome que no fuera exagerada, que no provocara, que los problemas de pareja se arreglan en casa, que nadie quiere a una mujer conflictiva. Esa voz no era de él. Era de mi madre. Y antes de ella, de mi abuela. Era una herencia invisible transmitida de generación en generación, como una maldición que se disfraza de consejo. Yo había crecido viendo a mi padre gritar, empujar, humillar, y a mi madre bajar la cabeza y seguir cocinando. Nunca vi a nadie intervenir. Nunca vi una mano levantarse para detener otra. Así que cuando vi a mi hija en el suelo, no supe qué hacer, porque nadie me había enseñado cómo se rompe un ciclo. Solo me enseñaron cómo se sobrevive dentro de él. Esa noche, después de que mi yerno se fue a dormir como si nada hubiera pasado, mi hija se encerró en el baño. Escuché el agua correr durante mucho tiempo. Demasiado tiempo. Me acerqué a la puerta y apoyé la frente en la madera fría. Pensé en tocar. Pensé en pedir perdón. Pensé en decirle que todo iba a estar bien. Pero no hice nada. Porque temía que si hablaba, tendría que escuchar su dolor. Y escuchar su dolor habría significado reconocer el mío, enterrado durante años bajo capas de silencio y resignación. Me quedé ahí quieta mientras el agua seguía cayendo, llevándose quizás lágrimas, quizás sangre, quizás la poca dignidad que nos quedaba a las dos. Esa noche entendí algo terrible: el silencio no solo protege al agresor. También protege a quienes no quieren mirar su propia historia de frente. Los días siguientes fueron una coreografía cuidadosamente ensayada.
Desayunos silenciosos. Sonrisas forzadas. Excusas rápidas para justificar los moretones. Yo repetía frases que había escuchado toda mi vida. Fue un malentendido, él estaba estresado, no es así siempre. Cada vez que pronunciaba esas palabras, sentía que algo dentro de mí se encogía un poco más. Mi hija no me contradecía. Asentía. Y ese asentimiento me dolía más que cualquier grito, porque significaba que había aprendido bien la lección. La lección que yo, sin querer, le había enseñado. Empecé a observarla con otros ojos. Vi cómo caminaba con cuidado, cómo medía cada palabra, cómo se disculpaba por cosas que no había hecho. Y me vi a mí misma, años atrás, haciendo exactamente lo mismo. Entonces entendí que el problema no había empezado con mi yerno. Había empezado conmigo. Con mis miedos no resueltos. Con mis traumas nunca nombrados. Con mi idea torcida de lo que era aguantar por amor. Una tarde, mientras doblábamos ropa juntas, ella me preguntó si yo había sido feliz con su padre. La pregunta cayó como una piedra en medio de la habitación. No supe qué responder. Quise mentir. Decir que sí, que claro, que había sido feliz. Pero mi voz no me obedeció. Salió un no lo sé débil, casi infantil. Mi hija no insistió. No hacía falta. En ese momento comprendí que ella ya sabía la respuesta. Porque las hijas no necesitan palabras para entender la infelicidad de sus madres. La sienten. La heredan. Esa noche no dormí. Me quedé mirando el techo, repasando cada decisión que había tomado, cada vez que había callado, cada vez que había justificado lo injustificable. Y por primera vez, en lugar de culpar al miedo, empecé a preguntarme qué pasaría si lo enfrentaba. No sabía aún cómo. No sabía cuándo. Pero algo se había movido dentro de mí. Algo pequeño, frágil, pero vivo. Una grieta en el muro del silencio que había construido durante toda una vida. La siguiente agresión no fue física. Fue peor. Fue una humillación lenta, pública, disfrazada de broma. Estábamos en una reunión familiar cuando mi yerno empezó a hacer comentarios sobre lo inútil que era mi hija, sobre lo afortunada que debía sentirse de tenerlo. Todos rieron. Yo también. Y mientras reía, sentí náuseas. Porque cada carcajada era un aplauso más. Cada sonrisa cómplice reforzaba su poder. Vi cómo los hombros de mi hija se encogían, cómo su mirada buscaba el suelo, y algo dentro de mí se quebró definitivamente. No fue un momento heroico. No fue una revelación dramática. Fue cansancio. Un cansancio profundo acumulado durante décadas. Me di cuenta de que estaba agotada de justificar, de callar, de fingir normalidad. Esa noche, cuando volvimos a casa, mi hija se sentó en la cama y me dijo con una calma que me asustó, que ya no sentía nada. Ni miedo. Ni amor. Ni esperanza. Nada. Y entendí que estaba en el punto más peligroso de todos. Porque cuando una mujer deja de sentir, es porque ha aprendido a desconectarse para sobrevivir. Yo había llegado ahí antes. Y sabía lo difícil que era volver. Me senté a su lado y por primera vez no le di consejos. No minimicé. No relativicé. Solo la escuché. Y mientras hablaba, yo también empecé a hablar. Le conté cosas que nunca le había contado a nadie. Golpes que había escondido. Insultos que había normalizado. Sueños que había enterrado. Lloramos juntas. No como madre e hija, sino como dos mujeres rotas por el mismo sistema de miedo. Esa noche no hubo soluciones. Pero hubo verdad. Y la verdad, aunque duele, es el primer paso para romper cualquier cadena. A la mañana siguiente, mientras mi hija dormía, yo hice algo que nunca había hecho en mi vida. Marqué un número. No fue a la policía. No fue a un familiar. Fue a alguien que conocía mi historia desde antes de que yo aprendiera a callar. Mientras el teléfono sonaba, mis manos temblaban. Porque sabía que esa llamada iba a cambiarlo todo.
Que no habría vuelta atrás. Que enfrentar el pasado significaba enfrentar también mis propias culpas. Cuando la voz respondió al otro lado, sentí una mezcla de miedo y alivio. No supe cómo empezar, así que dije la verdad más simple: necesito ayuda. Colgué después de unos minutos con el corazón latiendo desbocado. Volví a la cocina, preparé café y me senté a esperar. Por primera vez en muchos años, no esperé con resignación, sino con decisión. Sabía que el camino sería largo, doloroso, lleno de dudas. Sabía que mi hija quizá me reprocharía el silencio de tantos años. Y tendría razón. Pero también sabía algo más, que romper el ciclo no requiere valentía inmediata, sino honestidad sostenida. Yo no podía borrar mis aplausos pasados. Pero podía elegir no volver a aplaudir jamás. Mientras el sol entraba por la ventana, pensé en todas las mujeres que, como yo, habían aprendido a callar para sobrevivir. Y deseé con toda mi fuerza que esta historia no fuera solo de dolor, sino de despertar. Porque a veces el verdadero acto de amor no es proteger en silencio, sino atreverse a hablar, aunque la voz tiemble. Si estás escuchando esta historia y en algún momento te preguntas cómo una madre puede quedarse inmóvil mientras destruyen a su hija frente a sus ojos, no cierres este vídeo. Porque esta no es solo una historia de violencia. Es una historia sobre el miedo heredado, sobre el silencio que se aprende desde la infancia y sobre el momento exacto en el que una mujer descubre que callar también es una forma de destruir. Quédate hasta el final, porque lo que ocurrió después de aquella llamada cambió todo lo que yo creía saber sobre el amor, la culpa y el perdón. Y antes de continuar, si esta historia te resulta incómodamente familiar, si alguna vez sentiste que el silencio era la única forma de sobrevivir, suscríbete ahora mismo y acompáñame hasta el final. No porque esta historia tenga respuestas fáciles, sino porque nadie debería atravesar este tipo de verdades en soledad. Después de colgar el teléfono aquella mañana, no sentí alivio inmediato. Sentí miedo. Un miedo distinto al de antes. Ya no era el miedo al golpe, al grito o a la humillación. Era el miedo a las consecuencias. Porque cuando una mujer decide romper el silencio, no solo se enfrenta a su agresor. Se enfrenta a su propia historia, a su familia, a la versión de sí misma que construyó para poder seguir viviendo. Mi hija despertó más tarde con los ojos hinchados y el cuerpo cansado, como si hubiera envejecido años en una sola noche. Me miró y notó algo distinto en mí. No le dije nada. Aún no. Porque sabía que las palabras en ese punto podían ser más frágiles que el silencio. Ese día transcurrió con una calma extraña, casi artificial. Mi yerno actuó como siempre, seguro, dominante, convencido de que todo estaba bajo control. Y yo lo observaba como nunca antes. Por primera vez dejé de justificarlo en mi mente. Dejé de buscar excusas. Lo vi tal como era. Y esa claridad dolía. Dolía como abrir los ojos después de muchos años en la oscuridad. Mientras preparaba la comida, recordé la primera vez que alguien me dijo que el amor exigía sacrificio. Tenía 17 años. Mi madre me lo dijo sin mirarme a los ojos, como si repitiera una frase que alguien más le había impuesto. Los hombres son así, agregó después. Esa frase se convirtió en una ley silenciosa en mi vida. Una ley que yo misma transmití, sin querer, a mi hija. Porque no solo heredamos los rasgos físicos. Heredamos los miedos, las renuncias, las mentiras que nos contaron para que el mundo tuviera sentido. Ese día entendí que romper el ciclo no significaba solo proteger a mi hija. Significaba traicionar todo lo que me habían enseñado como normal. Y traicionar lo conocido siempre da más miedo que soportar lo injusto. Esa tarde, mientras mi hija salió a hacer un trámite, yo me quedé sola en la casa con él. El silencio era espeso. Cada sonido parecía amplificado. El roce de sus pasos, el clic del interruptor, su respiración pesada. Me habló con tono casual, como si nada hubiera pasado, como si los golpes y las humillaciones fueran parte natural de la convivencia. Y entonces ocurrió algo que me sorprendió incluso a mí, no sentí ganas de complacerlo. No sentí la urgencia de mantener la paz a cualquier precio. Sentí rabia.
Una rabia contenida durante décadas. No dije nada. Pero por dentro algo se estaba reorganizando. Entendí que el miedo no desaparece de golpe. Se transforma. Cambia de forma. Y en ese momento estaba empezando a transformarse en determinación. Cuando mi hija volvió, noté que caminaba más erguida. No era valentía todavía. Era cansancio. Y el cansancio a veces es el primer paso hacia el cambio. Nos sentamos juntas en el sofá. Él estaba en la otra habitación, como una presencia constante, invisible pero opresiva. Mi hija me tomó la mano y me dijo algo que todavía resuena en mi cabeza: mamá, ya no quiero vivir así. No dijo no puedo. Dijo no quiero. Esa diferencia lo cambia todo. Porque cuando una mujer deja de querer soportar el dolor, empieza a imaginar otra vida posible. Y esa imaginación es peligrosa para quien se beneficia de su silencio. Aquí quiero que te detengas un segundo. Si has llegado hasta este punto del relato, dime en los comentarios, ¿alguna vez sentiste que el silencio era más seguro que la verdad? Tu respuesta puede ayudar a otras personas que están escuchando esto ahora mismo y todavía no se atreven a ponerle palabras a su dolor. Esa noche casi no hablamos. No porque no hubiera cosas que decir, sino porque ambas estábamos entendiendo que el siguiente paso iba a ser irreversible. Yo pensaba en mi llamada de la mañana. En la voz al otro lado del teléfono. En la promesa implícita de que ya no estaba sola. Pero también pensaba en todo lo que podía perder. La estabilidad aparente. La imagen familiar. La tranquilidad falsa. Y por primera vez me pregunté si esa tranquilidad había existido alguna vez o si solo había sido una anestesia prolongada. Me acosté sin dormir, escuchando los sonidos de la casa, preguntándome cuántas mujeres, en ese mismo instante, estaban despiertas por las mismas razones. Cuántas estaban decidiendo, en silencio, si seguir aguantando o dar el paso que cambia una vida entera. El primer cambio no fue visible. No hubo gritos, ni amenazas, ni escenas dramáticas. Fue algo mucho más inquietante, una tensión nueva, casi imperceptible, que se instaló en la casa como un huésped silencioso. Mi yerno empezó a observarnos más. A medir cada gesto. Como si, de alguna manera, hubiera intuido que algo se estaba moviendo bajo la superficie. Yo seguía cumpliendo mis rutinas, pero ya no lo hacía desde el miedo automático, sino desde una vigilancia consciente. Cada palabra que decía, cada silencio que sostenía, tenía un peso distinto. Mi hija, por su parte, parecía estar atravesando una transformación interna. No hablaba mucho, pero ya no se disculpaba por todo. Y ese pequeño cambio para alguien como él era una provocación. 2 días después, recibí la primera respuesta a mi llamada. Fue un mensaje corto, directo, sin dramatismos. Decía que esa persona vendría a vernos pronto. Cuando leí esas palabras, sentí un nudo en el estómago. Porque ya no se trataba solo de intención. Se trataba de acción. Y la acción siempre trae consecuencias. Pensé en mi hija. Pensé en cómo decirle. Pensé en si estaba preparada para lo que vendría. Pero también pensé en todas las veces que yo no estuve preparada y aún así tuve que soportar. Tal vez esta vez, por primera vez, no tendríamos que hacerlo solas. Esa noche mi yerno perdió la paciencia por algo mínimo. Un plato mal colocado. Una respuesta que no le gustó. Su voz se elevó, cargada de esa autoridad que solo existe cuando los demás tienen miedo. Me miró, esperando que yo reaccionara como siempre. Que bajara la cabeza. Que interviniera para calmar las cosas, pero no para cuestionarlo. Y ahí ocurrió algo que marcó un antes y un después. No dije nada. Pero tampoco bajé la mirada. Lo sostuve con los ojos. No con desafío abierto, sino con una calma firme. Él se detuvo un segundo. Fue apenas un segundo, pero lo sentí. Porque los agresores dependen del reflejo automático del miedo. Cuando ese reflejo falla, se desorientan. No pasó nada más esa noche. Pero yo supe que habíamos cruzado una línea invisible.
Más tarde en la habitación, mi hija me preguntó si yo estaba bien. Esa pregunta tan simple me atravesó. Porque durante años nadie me había preguntado eso. Siempre se asumió que yo podía soportar. Que yo debía soportar. Le dije que sí. No como una mentira piadosa, sino como una promesa. Esa noche hablamos en susurros. Le conté que había pedido ayuda. No di detalles. No nombres. Solo le dije que alguien venía. Ella no reaccionó con alivio inmediato. Reaccionó con miedo. Y eso era comprensible. Porque cuando una mujer ha vivido bajo control, cualquier cambio, incluso uno positivo, se siente como una amenaza. La abracé. Y por primera vez no sentí que estaba protegiendo a una niña, sino caminando junto a una mujer. El día siguiente fue largo, pesado, cargado de una expectativa que nadie nombraba. Yo sentía el cuerpo tenso como si estuviera esperando una tormenta. Mi yerno salió temprano y no volvió hasta la noche. Mi hija pasó el día en silencio, pero ya no era el silencio resignado de antes. Era un silencio atento como si estuviera escuchándose a sí misma por primera vez. La observé mientras hacía cosas simples, preparar café, ordenar un cajón, mirar por la ventana. Y entendí que el abuso no solo deja marcas visibles. Deja una manera distinta de habitar el propio cuerpo. Recuperarlo lleva tiempo. Pero ese día, algo estaba empezando. Cuando él volvió, traía una energía distinta. No agresiva. Controlada. Demasiado controlada. Hizo preguntas veladas, comentarios ambiguos. Yo respondí con frases cortas. Neutras. Sin provocarlo, pero sin someterme. Cada intercambio era una negociación silenciosa. Y en medio de esa tensión, comprendí algo fundamental: el miedo ya no estaba solo de nuestro lado. Él también empezaba a temer perder el control. Y eso lo volvía impredecible. Aquí quiero que reflexiones un momento. Si estás escuchando esta historia y sientes una incomodidad creciente, no es casualidad. El cambio siempre incomoda, sobre todo cuando rompe dinámicas que parecían inamovibles. Si este relato te está atrapando, quédate. Porque a partir de aquí, nada vuelve a ser igual. Esa noche mi hija me confesó algo que nunca había dicho en voz alta. Me dijo que había pensado en irse muchas veces, pero que siempre se detenía por mí. Por miedo a dejarme sola. Por miedo a que yo no pudiera con las consecuencias. Esas palabras me golpearon con una fuerza inesperada. Porque entendí que mi silencio no solo la había enseñado a aguantar. También la había atado a mí desde la culpa. Le dije algo que nunca pensé que tendría el coraje de decir, que si se iba, yo estaría bien. Que su libertad no era una traición. Que mi amor no debía ser una cadena. Lloramos. No de tristeza, sino de alivio. Porque a veces el permiso que más necesitamos es el de soltar. Esa conversación selló algo entre nosotras. Una alianza silenciosa. No teníamos un plan detallado. No sabíamos exactamente cómo terminaría todo. Pero ya no éramos dos mujeres aisladas compartiendo miedo. Éramos dos mujeres conscientes compartiendo una decisión. Y esa diferencia, aunque parezca sutil, es inmensa. Esa noche dormimos poco, pero por razones distintas a las de antes. Ya no era solo miedo. Era anticipación. El presentimiento de que algo grande estaba por suceder. La llegada no fue anunciada. No hubo llamadas previas ni advertencias. Solo un golpe seco en la puerta a media tarde, cuando la casa estaba sumida en ese silencio tenso que ya se había vuelto habitual. Mi hija y yo nos miramos. No hizo falta decir nada. Supe en ese instante que el momento había llegado. Fui yo quien abrió. Al ver a esa persona frente a mí, sentí como el pasado y el presente se superponían, como capas de una misma herida que nunca terminó de cerrar. No era alguien desconocido. Era alguien que había sido testigo de mi historia cuando yo todavía no sabía ponerle nombre al abuso.
Alguien que me había visto callar cuando callar era la única forma de seguir respirando. Mi yerno apareció detrás de nosotras, curioso primero, desconfiado después. Bastó un segundo. Un solo segundo de cruce de miradas para que su postura cambiara. No entendía qué estaba pasando, pero intuía que ya no tenía el control absoluto de la situación. La conversación fue breve. No hubo acusaciones directas ni escenas teatrales. Hubo hechos. Palabras medidas. Una calma firme que contrastaba con su creciente incomodidad. Yo observaba todo desde un lugar extraño, como si estuviera viendo mi vida desde afuera por primera vez. Mi hija permanecía a mi lado. No escondida. No atrás. A mi lado. En un momento él intentó minimizar. Reírse. Hacer lo que siempre hacía, convertir la violencia en exageración, el miedo en drama, el dolor en debilidad. Pero algo había cambiado. Ya no estaba hablando con mujeres dispuestas a justificarlo. Estaba hablando con mujeres que habían decidido escuchar su propia verdad. Y esa diferencia lo desarmó. Su voz empezó a perder seguridad. Sus gestos se volvieron erráticos. Yo sentí el corazón latirme en los oídos, pero no retrocedí. Porque entendí que ese miedo que sentía no era una señal de que estaba haciendo algo mal. Era la señal de que estaba haciendo algo distinto. Aquí quiero detenerme un momento contigo. Si has llegado hasta aquí, si sigues escuchando, es porque esta historia ya no es solo mía. Es tuya también. Porque todos, de alguna manera, hemos aprendido a callar frente a algo que nos lastima. Y reconocerlo es el primer paso para cambiarlo. La visita no resolvió todo. No fue un final feliz inmediato. Pero dejó algo claro, ya no estábamos solas, y él ya no podía fingir que nada pasaba. Cuando esa persona se fue, la casa quedó en silencio otra vez. Pero no era el mismo silencio. Era un silencio cargado de posibilidades. De decisiones pendientes. De caminos que empezaban a abrirse, aunque no supiéramos todavía a dónde conducían. Esa noche mi yerno no dijo una palabra. Caminaba por la casa como un animal herido, midiendo el espacio, evaluando sus pérdidas. Mi hija y yo nos encerramos en su habitación. Nos sentamos en el suelo, apoyadas contra la cama, como dos adolescentes escondiéndose del mundo. Pero no nos escondíamos. Estábamos reuniendo fuerzas. Hablamos poco. No hacía falta. La presencia compartida era suficiente. Yo pensaba en todo lo que había pasado para llegar hasta ahí. En cada aplauso que había dado por miedo. En cada silencio que había confundido con prudencia. Y por primera vez no me odié por ello. Me entendí. Porque sobrevivir no es una vergüenza. La vergüenza es quedarse ahí cuando ya sabes que puedes salir. Antes de dormir, mi hija me preguntó si tenía miedo. Le dije la verdad, sí. Pero también le dije algo más importante. Que el miedo ya no decidía por nosotras. Esa frase tan simple se convirtió en un ancla. Porque entendimos que el coraje no es la ausencia de miedo, sino la decisión de no obedecerlo ciegamente. Nos abrazamos. No como despedida, sino como promesa. A la mañana siguiente el sol entró por la ventana de una forma distinta. No porque el mundo hubiera cambiado, sino porque nosotras lo mirábamos con otros ojos. Sabíamos que lo más difícil aún estaba por venir. Conversaciones duras. Decisiones dolorosas. Consecuencias inevitables. Pero también sabíamos algo que antes no, que el ciclo podía romperse. Que el silencio aprendido podía desaprenderse. Que una madre también puede sanar junto a su hija. Y aquí quiero decirte algo directamente a ti, que estás escuchando esta historia. Si este relato te ha removido, si te has reconocido en alguna de estas escenas, no te vayas ahora. Lo que viene a continuación es el punto de quiebre. El momento en el que las decisiones dejan de ser internas y se vuelven visibles, irreversibles. Quédate hasta el final, suscríbete al canal y comparte esta historia. No para hacerla viral,
sino para que llegue a quien todavía cree que callar es la única opción. Porque en la fase 03, lo que se rompe ya no es solo el silencio. Se rompe la estructura completa que sostuvo el abuso durante años. Y una vez que eso ocurre, nada vuelve a ser como antes. Hay un momento en toda historia de abuso en el que el miedo cambia de lugar. Ya no vive solo en las víctimas. Empieza a instalarse también en quien creía tener el control absoluto. Ese momento no suele ser ruidoso. No siempre llega con gritos ni con sirenas. A veces llega en forma de una decisión silenciosa, tomada en una cocina al amanecer, cuando una mujer se da cuenta de que seguir callando es más peligroso que hablar. Quédate hasta el final de esta fase, porque aquí no solo cambia el destino de mi hija. Aquí cambia el mío. Y quizás, si escuchas con atención, también algo dentro de ti. Antes de continuar, te pido algo simple pero importante: si esta historia te está atrapando, suscríbete ahora y acompáñame hasta el final. No para apoyar un canal, sino para sostener relatos que muchas veces se cuentan demasiado tarde. Historias que necesitan ser escuchadas completas, sin interrupciones, sin juicios apresurados. La mañana después de aquella visita amaneció extrañamente tranquila. No una tranquilidad verdadera, sino esa calma tensa que precede a los grandes derrumbes. Mi yerno se fue temprano, sin despedirse. El sonido de la puerta cerrándose resonó en toda la casa como un eco prolongado. Mi hija y yo nos quedamos sentadas en la mesa, frente a 2 tazas de café que se enfriaban lentamente. Nadie hablaba. Pero no era un silencio vacío. Era un silencio cargado de conciencia. Sabíamos que ya no podíamos fingir normalidad. Sabíamos que cada hora que pasaba nos acercaba a un punto sin retorno. Fue entonces cuando entendí algo que nunca había querido aceptar: el abuso no se sostiene solo por la violencia del agresor, sino por la estructura que lo rodea. El silencio de la familia. Las excusas sociales. El miedo al que dirán. Yo había sido parte de esa estructura. No por maldad, sino por supervivencia. Pero sobrevivir no justifica perpetuar. Y esa verdad empezó a pesar más que cualquier temor. Mi hija rompió el silencio. Me dijo que había tomado una decisión. No la interrumpí. No la aconsejé. Solo escuché. Me dijo que iba a irse. No esa misma noche, no de manera impulsiva, sino pronto. Con un plan. Con ayuda. Su voz temblaba, pero no dudaba. Y en lugar de sentir pánico, sentí algo inesperado: orgullo. Porque esa determinación había nacido en un terreno que yo misma había empezado a limpiar, aunque fuera tarde. Le dije que no estaría sola. No como promesa vacía, sino como compromiso real. Y al decirlo, supe que también estaba hablando conmigo misma. Ese día salimos juntas por primera vez en mucho tiempo sin sentir que debíamos rendir cuentas. Caminamos por calles comunes, hicimos cosas simples, pero cada paso tenía un significado nuevo. Yo observaba a mi hija como si la viera renacer lentamente. Y mientras ella recuperaba espacio, yo enfrentaba mis propios fantasmas. ¿Por qué ayudarla a irse implicaba enfrentar una pregunta incómoda: ¿por qué yo nunca me fui? La respuesta no era simple. No era solo miedo. Era dependencia emocional, económica, cultural. Era una vida entera construida alrededor de la idea de aguantar. Y reconocerlo dolía más que cualquier golpe del pasado. Pero también liberaba. Porque nombrar la verdad le quita poder al silencio. Cuando regresamos a casa, él ya estaba allí. Sentado, esperando. No levantó la voz. No hizo una escena. Eso fue lo más inquietante. Nos miró una por una, como evaluando cuánto había cambiado el equilibrio. Me preguntó dónde habíamos estado. Respondí con calma. Sin explicaciones innecesarias. Mi hija no dijo nada. Se mantuvo firme. Esa firmeza, aunque discreta, era nueva. Y él la notó. Aquí quiero que te detengas un momento. Si estás escuchando esta parte de la historia, pregúntate algo con honestidad:
¿alguna vez sentiste que cambiar te daba más miedo que seguir sufriendo? Escríbelo en los comentarios. Porque reconocerlo no te hace débil. Te hace consciente. La tensión aumentó cuando él intentó imponer una discusión. Mi cuerpo reaccionó como siempre con ese impulso automático de apaciguar. Pero algo dentro de mí se interpuso. Una voz distinta. Más clara. Le dije que no era el momento. No grité. No supliqué. Simplemente puse un límite. Y ese límite tan sencillo desató su ira contenida. No hubo golpes. Hubo palabras. Cortantes. Despreciativas. Amenazantes. Pero esta vez no cayeron en el vacío. Mi hija me tomó la mano. Ese gesto pequeño fue suficiente para recordarme que ya no estaba sola, y que mis decisiones ya no me afectaban solo a mí. Esa noche, cuando él finalmente se encerró en la habitación, mi hija y yo nos miramos y supimos que el enfrentamiento final ya había comenzado. No porque hubiera habido violencia explícita, sino porque el miedo había cambiado de bando. Y cuando eso ocurre, el sistema entero empieza a resquebrajarse. La explosión no llegó como yo la había imaginado durante años. No fue repentina ni ruidosa. Fue lenta, calculada, casi fría. Mi yerno empezó a tensar el ambiente con pequeñas provocaciones, comentarios diseñados para desestabilizar, miradas cargadas de advertencia. Era su forma de recuperar el control sin exponerse. Yo lo veía con una claridad que antes no tenía. Porque cuando una mujer deja de justificarse a sí misma, también deja de justificar a quien la oprime. Mi hija fue la primera en responder de una forma distinta. No levantó la voz. No discutió. Simplemente dejó de reaccionar como él esperaba. Y esa indiferencia consciente lo enfureció más que cualquier desafío abierto. Una tarde, mientras yo estaba en la cocina, lo escuché decirle que sin él no era nadie, que nadie más la querría. Esa frase tan repetida en historias de abuso me atravesó como un eco del pasado. Porque alguien me la había dicho a mí. Y yo la había creído. Entré en la habitación sin pensar. No para confrontarlo con gritos, sino para hacer algo que nunca había hecho, desmentirlo en voz alta. Le dije que se fuera. No de la casa. De la conversación. Le dije que no tenía derecho a hablarle así. Mi voz temblaba, pero no se quebró. Él me miró con una mezcla de sorpresa y desprecio. Se rió. Me llamó exagerada. Dramática. Dijo que estaba destruyendo la familia. Y ahí entendí algo fundamental: cuando el agresor pierde el control, acusa a la víctima de destruir lo que él mismo ha roto. Mi hija no lloró. No retrocedió. Se quedó a mi lado. Ese simple gesto convirtió la escena en algo completamente distinto. Ya no era una mujer enfrentándose sola a un hombre dominante. Éramos dos. Y esa diferencia, aunque parezca mínima, altera todo el equilibrio de poder. Él terminó saliendo de la habitación dando un portazo. La casa quedó en silencio. Un silencio tembloroso, pero lleno de una energía nueva. Esa noche mi hija me preguntó algo que yo había evitado durante años. Me preguntó si alguna vez alguien me había hecho daño. No lo dijo directamente. No necesitaba hacerlo. La pregunta flotó entre nosotras, pesada, inevitable. Sentí el impulso de protegerla de la verdad, como había hecho siempre. Pero también sentí que ese impulso era parte del problema. Respiré hondo. Y hablé. Le conté cosas que nunca había dicho en voz alta. No con detalles gráficos, sino con honestidad. Le hablé del miedo constante. De la sensación de caminar sobre vidrio. De cómo aprendí a anticipar el humor del otro para evitar el conflicto. Le confesé que muchas veces había aplaudido, metafóricamente, para sobrevivir. Que mi silencio no había sido indiferencia, sino una estrategia desesperada. Mi hija me escuchó sin interrumpirme. Y cuando terminé, no me reprochó nada. Me abrazó. Y en ese abrazo entendí que compartir la verdad no destruye. Sana.
Aquí quiero que te detengas otra vez. Si esta parte de la historia te está tocando, si reconoces patrones, no te vayas. Lo que viene es aún más intenso, pero también más liberador. Quédate. A veces, escuchar el final es lo que nos da el valor de empezar algo distinto. Después de esa conversación, algo cambió definitivamente entre nosotras. Ya no había secretos fundamentales. Ya no había temas prohibidos. Éramos dos mujeres conscientes de su historia y de su presente. Y esa conciencia compartida nos dio una fuerza que él no había anticipado. Porque el abuso se alimenta del aislamiento. Cuando ese aislamiento se rompe, el sistema empieza a colapsar. Al acostarme esa noche, supe que el peligro no había pasado. De hecho, probablemente estaba aumentando. Pero también supe algo más importante, que ya no estaba dispuesta a volver atrás. Que aunque el camino fuera incierto, no iba a volver a aplaudir. Ni con las manos. Ni con el silencio. Después de aquella conversación, la casa dejó de ser un espacio neutral. Se convirtió en un campo minado. Cada gesto, cada palabra, cada silencio podía detonar algo. Mi yerno empezó a llegar más tarde, a beber más, a moverse por la casa como si necesitara reafirmar su territorio. Ya no gritaba tanto. Ahora observaba. Y esa observación constante era incluso más aterradora. Porque cuando el agresor siente que pierde poder, cambia de estrategia. Pasa del dominio abierto a la intimidación calculada. Una noche, mientras mi hija estaba en la ducha, él se me acercó en la cocina. Bajó la voz. Me dijo que yo estaba confundiendo a mi hija. Que estaba metiéndole ideas en la cabeza. Que si algo malo pasaba, sería culpa mía. Sentí el impulso antiguo de retroceder, de disculparme, de asumir responsabilidades que no me correspondían. Pero esta vez, en lugar de responderle, respiré. Y al respirar, entendí que esa culpa no era mía. Nunca lo había sido. Le dije con una calma que yo misma no reconocía, que dejara de amenazar. Que ya no tenía ese poder sobre mí. Su rostro cambió. No gritó. Sonrió. Y esa sonrisa fue la señal más clara de que el peligro estaba aumentando. Esa misma noche mi hija me confesó que él había revisado su teléfono. Que había hecho preguntas extrañas. Que parecía sospechar algo. No entramos en pánico. No hicimos movimientos bruscos. Porque sabíamos que cualquier reacción impulsiva podía empeorar la situación. Pero también sabíamos que el tiempo se estaba agotando. Que la decisión que ella había tomado ya no podía postergarse mucho más. Aquí quiero que te quedes conmigo. Si estás escuchando esta historia y sientes una tensión creciente, no es casualidad. Este es el punto en el que muchas mujeres retroceden por miedo a lo que viene. Pero también es el punto exacto en el que quedarse significa perderse a una misma. No te vayas ahora. Esa madrugada casi no dormimos. Escuchábamos sus pasos, sus movimientos, como si la casa misma respirara con dificultad. Yo pensaba en todas las veces que había minimizado señales como esas en el pasado. En cómo me había convencido de que no era para tanto. De que exageraba. Y sentí una rabia profunda, no contra él, sino contra la versión de mí que había aprendido a dudar de su propio instinto. Me prometí en silencio que no volvería a hacerlo. La decisión final no se tomó en un momento de dramatismo, sino en uno de absoluta claridad. Fue al amanecer. La casa estaba en silencio. Mi hija y yo estábamos sentadas frente a frente con dos mochilas a nuestros pies. No llevábamos todo. Solo lo esencial. Documentos. Algo de ropa. Recuerdos pequeños. Lo suficiente para empezar. Lo suficiente para irnos. No había lágrimas. Había concentración. Esa calma que llega cuando el miedo ya ha sido atravesado. Yo sentía el corazón acelerado, pero mis manos estaban firmes. Mi hija me miró y me preguntó si estaba lista. No para irme de la casa. Para enfrentar lo que vendría después. Porque irse no es el final del conflicto.
A veces es el inicio del más difícil. Le dije que sí. No porque estuviera segura de todo, sino porque estaba segura de algo, no volvería atrás. En ese momento escuchamos la puerta del dormitorio abrirse. Él apareció en el pasillo. Nos vio. Vio las mochilas. Y entendió. Todo ocurrió muy rápido y muy lento al mismo tiempo. Alzó la voz. Dijo que estábamos locas. Que no podíamos irnos así. Que lo íbamos a arrepentir. Mi hija dio un paso atrás instintivamente. Yo di uno adelante. No para enfrentarlo físicamente, sino para interponerme. Y al hacerlo sentí algo que nunca había sentido antes frente a un hombre así, firmeza. Le dije que nos íbamos. Que no era una amenaza. Era un hecho. Él se acercó. Demasiado. Sentí el miedo recorrerme el cuerpo. Pero no me moví. Mi hija tomó mi mano. Y en ese gesto comprendí que, pasara lo que pasara después, ya habíamos ganado algo imposible de quitar, la decisión. Aquí, si sigues escuchando, te pido algo. Quédate. Porque este momento, este punto exacto, es el que separa el antes del después. Es donde muchas historias terminan en tragedia, o comienzan a transformarse. Él retrocedió. No porque se hubiera vuelto bueno, sino porque entendió que ya no tenía el control absoluto. Que cualquier cosa que hiciera a partir de ese momento tendría consecuencias. Salimos de la casa sin mirar atrás. El aire frío de la mañana nos golpeó el rostro. Y mientras caminábamos sentí que cada paso era un acto de reparación. No solo para mi hija. Para mí también. Salir de aquella casa no fue un acto heroico. Fue un acto necesario. Caminamos varias cuadras sin hablar, como si el cuerpo necesitara adelantarse a la mente. El sol apenas comenzaba a salir y la ciudad despertaba sin saber que, para nosotras, el mundo entero acababa de cambiar. No sentí alivio inmediato. Sentí vértigo. Porque cuando una mujer abandona el lugar donde aprendió a tener miedo, se enfrenta a una pregunta brutal: ¿quién soy ahora, sin ese miedo organizando mi vida? Nos refugiamos en un lugar pequeño, prestado, seguro. Cerramos la puerta y por primera vez en años, no tuvimos que medir el volumen de nuestra respiración. Mi hija se sentó en el suelo y rompió a llorar. No fue un llanto de debilidad. Fue un llanto de descarga. De años contenidos. Me senté a su lado. No intenté calmarla. La acompañé. Porque hay dolores que no se corrigen, se atraviesan. Y mientras ella lloraba, yo sentí algo que no había sentido en mucho tiempo: permiso. Permiso para sentir. Para estar cansada. Para no ser fuerte todo el tiempo. Las primeras horas fueron confusas. Mensajes que no respondimos. Llamadas que dejamos sonar. Cada vibración del teléfono nos tensaba el cuerpo. Pero también nos recordaba por qué nos habíamos ido. Él intentó primero con la culpa, luego con la amenaza velada, después con la súplica disfrazada de arrepentimiento. El mismo guión de siempre. Solo que esta vez lo veíamos con claridad. Y la claridad, una vez alcanzada, no se pierde fácilmente. A lo largo del día entendí algo profundo: el verdadero castigo para alguien que vive del control no es el enfrentamiento, sino la pérdida de acceso. Ya no podía vigilarnos. Ya no podía definir el ritmo de nuestras emociones. Ya no podía decidir cuando teníamos miedo. Esa pérdida lo desestabilizaba más que cualquier discusión. Y aunque sabía que el peligro no había desaparecido del todo, también sabía que habíamos dado el paso más difícil. Por la noche, cuando el cansancio empezó a pesar más que la adrenalina, mi hija me miró y me dijo algo que jamás olvidaré: gracias por no soltarme esta vez. Esas palabras me atravesaron con una mezcla de alivio y dolor. Porque en ellas estaban todas las veces que sí la había soltado sin querer. Todas las veces que había elegido el silencio creyendo que era protección. Lloré. No de culpa, sino de duelo. Duelo por la mujer que fui y por la que, finalmente, estaba empezando a ser.
Dormimos poco. Pero dormimos libres. Y esa libertad, aunque frágil, era real. A la mañana siguiente entendimos que lo más difícil no había terminado. Denuncias. Decisiones legales. Rupturas familiares. Juicios externos. Nada de eso iba a ser fácil. Pero algo había cambiado de forma irreversible, ya no estábamos dispuestas a pagar nuestra seguridad con nuestra dignidad. Quiero decirte algo a ti, que has llegado hasta aquí. Si estás escuchando esta historia y sientes que algo dentro de ti se mueve, no lo ignores. Las historias no nos transforman por casualidad. Nos transforman porque nombran lo que hemos callado demasiado tiempo. Si alguna vez has sentido que el miedo organizaba tus decisiones, que el silencio parecía más seguro que la verdad, quédate conmigo. Porque en la siguiente fase no hablamos solo de huir. Hablamos de enfrentar. De reconstruir. De poner límites definitivos. Suscríbete al canal, comparte este relato con quien lo necesite y acompáñame en la fase 04, donde el pasado regresa para exigir respuestas, y donde una madre y una hija descubren que romper el ciclo no es solo escapar, es aprender a vivir sin pedir permiso. El pasado nunca se queda quieto cuando decides romper con él. Regresa. Golpea la puerta. Exige explicaciones. Y lo hace justo cuando crees que por fin puedes respirar. Si estás escuchando esta historia, quédate conmigo hasta el final de esta fase, porque aquí no hablamos solo de huir del abuso, sino de enfrentarlo cuando intenta recuperar su lugar. Lo que ocurrió después de nuestra salida no fue una persecución inmediata, sino algo más peligroso, la manipulación vestida de arrepentimiento. Antes de seguir, te pido algo simple, si esta historia te está tocando, suscríbete ahora mismo. No para apoyar un canal, sino para seguir acompañando relatos que necesitan ser contados completos, sin cortes ni silencios incómodos. Los primeros días fuera de aquella casa fueron extraños. No había gritos, no había amenazas directas, pero había mensajes. Muchos mensajes. Largos. Cargados de palabras que intentaban reescribir la historia. Mi yerno pasó de la ira al victimismo con una rapidez inquietante. Se presentaba como el incomprendido, el abandonado, el hombre traicionado. Y aunque ya no estábamos bajo su techo, su voz seguía intentando entrar en nuestras cabezas. Eso fue lo que más me asustó. Porque entendí que salir físicamente no es lo mismo que liberarse emocionalmente. Mi hija dudaba. No de la decisión de irse, sino de su propia percepción. ¿Y si exageramos?, me preguntó una noche. Esa frase me heló la sangre, porque era la misma que yo me había repetido durante años. Y ahí comprendí que el ajuste de cuentas más difícil no sería con él, sino con las dudas sembradas dentro de nosotras. Le dije algo que nunca nadie me había dicho a mí, que su dolor era válido incluso si otros no lo entendían. Que no necesitaba pruebas para justificar su sufrimiento. Esa afirmación sencilla empezó a desarmar la culpa que todavía la ataba. La presión no vino primero de él. Vino de la familia. Llamadas preocupadas. Mensajes bien intencionados. Consejos disfrazados de prudencia. Nos pedían que pensáramos bien las cosas, que no exageráramos, que recordáramos los momentos buenos. Yo escuchaba esas palabras y sentía como el pasado intentaba reconstruirse a través de otros. Porque el sistema que protege al agresor no es solo individual. Es colectivo. Mi hija se quebró después de una de esas llamadas. Lloró de rabia, de confusión, de cansancio. Me dijo que se sentía egoísta por priorizarse. Esa palabra, egoísta, me golpeó con fuerza. Porque entendí que nos habían enseñado a confundir el autocuidado con traición. Me senté frente a ella y le conté algo que nunca había verbalizado, que muchas de mis decisiones pasadas no habían sido actos de amor, sino de miedo. Y que el miedo no debe heredarse como un valor familiar. Aquí quiero que te detengas un momento. Si estás escuchando esta parte de la historia y reconoces esa presión social que te pide callar por el bien de todos, quédate. Lo que viene es clave para entender por qué romper el ciclo incomoda tanto a quienes nunca se atrevieron a hacerlo.
Esa noche decidimos algo importante, no responder a todas las voces externas. No justificar cada paso. No explicar nuestra historia a quien solo quería cuestionarla. Ese límite, aunque pequeño, fue un acto de resistencia. Porque poner límites no es cerrar el corazón, es protegerlo. El cambio de estrategia fue evidente. Al ver que la ira y la amenaza ya no funcionaban, mi yerno adoptó un tono distinto. Más suave. Más frágil. Empezó a hablar de errores, de arrepentimiento, de promesas de cambio. Decía que estaba yendo a terapia, que ahora entendía el daño que había causado, que solo necesitaba una oportunidad. Esas palabras, pronunciadas en otro momento, quizá habrían sido suficientes para atraparnos de nuevo. Porque la esperanza es una de las herramientas más peligrosas cuando se usa sin responsabilidad. Mi hija dudó. No porque quisiera volver, sino porque quería creer. Quería que todo ese dolor hubiera tenido algún sentido. Y ese deseo es profundamente humano. Yo la observaba con cuidado, sin imponerle mi miedo ni mis decisiones. Porque sabía que si yo repetía el patrón de control, aunque fuera con buenas intenciones, no estaríamos rompiendo el ciclo, solo cambiándolo de forma. Un día aceptó hablar con él por teléfono. Yo estaba presente, pero en silencio. Escuché cómo él lloraba, cómo se culpaba, cómo prometía ser otro. Y también escuché lo que no decía. No hablaba de responsabilidad real. No hablaba de consecuencias. No hablaba de reparar, sino de recuperar. Y esa diferencia lo decía todo. Cuando colgó, mi hija se quedó en silencio durante mucho tiempo. Luego me miró y dijo algo que marcó un punto de inflexión: su dolor no borra el mío. Esa frase fue un acto de lucidez. Porque entender eso es liberarse de la culpa que no nos pertenece. Aquí quiero que sigas conmigo. Si alguna vez alguien te pidió volver al lugar que te rompió, prometiendo cambiar, esta parte de la historia es para ti. Quédate. La manipulación no se detuvo ahí. Apareció en forma de recuerdos selectivos. Fotos. Mensajes antiguos. Historias contadas a terceros. Él intentaba construir una narrativa en la que la violencia desaparecía y solo quedaba el amor. Y esa narrativa empezó a circular. Algunas personas nos miraban con lástima. Otras con juicio. Yo sentía como el viejo impulso de justificarme volvía a asomar. De explicar. De convencer. Pero esta vez hice algo distinto. Me detuve. Hablé con mi hija. Le dije que no podíamos controlar lo que otros pensaran, pero sí cómo nos tratábamos a nosotras mismas. Que no necesitábamos ser creídas por todos para estar en lo correcto. Ese entendimiento fue liberador. Porque el abuso no solo te quita seguridad, te enseña a buscar validación externa para existir. Recuperar la confianza en tu propia percepción es una forma profunda de justicia. Aquí quiero que reflexiones un momento. Si estás escuchando esta historia y sientes que te has esforzado demasiado por ser entendida por quienes nunca quisieron escuchar, quédate. Porque el siguiente paso no es convencer. Es soltar. Mi hija tomó una decisión clara: no volvería a hablar con él sin mediación profesional. No por castigo, sino por protección. Yo la apoyé. Y al hacerlo sentí que también estaba poniendo límites que nunca había puesto en mi propia vida. Porque acompañarla no era solo un acto maternal. Era un acto de reparación personal. Esa noche al acostarme pensé en todas las mujeres que habían vuelto atrás por culpa, por presión, por miedo a equivocarse. Y entendí algo crucial: equivocarse no es elegir mal una vez. Equivocarse es traicionarse repetidamente para sostener la comodidad ajena. Nosotras ya no estábamos dispuestas a hacerlo. El enfrentamiento final no ocurrió en un tribunal ni en una sala llena de testigos. Ocurrió en un espacio neutro, frío, cuidadosamente elegido para que nadie pudiera imponer poder sobre nadie. Mi hija aceptó verlo una última vez, acompañada, con límites claros. Yo estuve allí. No como mediadora, sino como testigo consciente. Porque durante muchos años había sido testigo silenciosa. Esta vez no.
Él llegó con un discurso preparado. Habló de amor. De errores. De su infancia difícil. De cómo estaba cambiando. Yo lo escuché con atención. No para creerle, sino para confirmar algo que ya sabía. Que sus palabras seguían girando en torno a sí mismo. Que su arrepentimiento no incluía responsabilidad real, solo la urgencia de no perder. Cuando terminó, el silencio se volvió pesado. Entonces mi hija habló. No levantó la voz. No se justificó. Dijo con una claridad que me dejó sin aliento que no volvería. Que no necesitaba promesas, porque ya había aprendido a reconocer patrones. Que el daño no se negociaba. Él intentó interrumpirla. Yo levanté la mano. Un gesto simple. Pero suficiente. Por primera vez en mi vida, puse un límite físico y simbólico frente a un hombre que intentaba dominar el espacio. Le dije que la escuchara. Que ese era el último momento en el que tendría ese privilegio. Mi voz no tembló. Porque ya no estaba hablando desde el miedo, sino desde la convicción. Ese instante cerró algo dentro de mí. No fue venganza. Fue justicia emocional. Comprendí que no necesitaba que él entendiera. Necesitaba entenderme yo. Necesitaba perdonarme por los años de silencio. Y ese perdón empezó ahí, en ese gesto firme y tardío, pero real. Mi hija se levantó primero. Yo la seguí. No miramos atrás. No por orgullo, sino por cuidado. Al salir, el aire me pareció más liviano. No porque el pasado hubiera desaparecido, sino porque ya no dictaba nuestras decisiones. En el camino, mi hija me tomó del brazo y me dijo algo sencillo: ahora sí siento que soy libre. Y supe que pasara lo que pasara después, esa libertad ya no podía serle arrebatada. Aquí quiero detenerme contigo una última vez en esta fase. Si has llegado hasta aquí, es porque esta historia te sostuvo tanto como tú a ella. No te vayas ahora. Porque lo que viene no es el final del dolor, pero sí el inicio consciente de la reconstrucción. Suscríbete al canal, comparte este relato con quien lo necesite y acompáñame en la fase 05, donde hablamos de cómo se vuelve a vivir después del abuso, de cómo se reaprende la confianza y de cómo una madre y una hija descubren que romper el ciclo no es solo huir ni confrontar, es elegir, cada día, no volver a callar. Nadie te dice qué pasa después de que el abuso termina. Nadie explica cómo se vive cuando el miedo ya no dicta cada decisión, pero sigue habitando el cuerpo. Si te quedas hasta el final de esta historia, no escucharás un final perfecto. Escucharás algo más real, cómo se reconstruye una vida cuando el silencio deja de ser una obligación y se convierte, por fin, en una opción. Antes de continuar, si esta historia ha llegado hasta algún rincón sensible de tu memoria, suscríbete ahora y acompáñame hasta el final. Porque hablar de reconstrucción no es común, pero es necesario. Y hacerlo juntas lo hace menos pesado. Los primeros días después del último enfrentamiento fueron desconcertantes. No hubo celebraciones ni sensación inmediata de victoria. Hubo cansancio. Un cansancio profundo, acumulado durante años. Mi hija dormía mucho. Yo también. Era como si el cuerpo, por fin a salvo, reclamara todo el descanso que se le había negado. Y en ese silencio nuevo, sin gritos ni amenazas, empezamos a escucharnos de verdad. La reconstrucción no llegó como una revelación inspiradora. Llegó en gestos pequeños. Elegir qué comer sin miedo a una crítica. Salir a caminar sin avisar. Reírnos de algo trivial. Y de pronto darnos cuenta de que reír no venía acompañado de culpa. Eso fue extraño. Porque durante mucho tiempo habíamos asociado cualquier momento de calma con la antesala del castigo. Ahora no. Ahora el castigo no llegaba. Y esa ausencia era, al principio, inquietante. Yo observaba a mi hija reaprenderse. La veía dudar antes de tomar decisiones simples, como si buscara una autorización invisible. Y entonces entendí que el abuso no termina cuando sales por la puerta. Termina cuando recuperas la autoridad sobre tu propia vida. Y eso lleva tiempo. Paciencia.
Mucha paciencia. Aquí quiero que te detengas conmigo. Si estás escuchando esto y te preguntas por qué incluso después de salir de una situación violenta, sigues sintiendo miedo o confusión, no estás fallando. Estás sanando. Quédate. Porque entender esto puede cambiar la forma en que te miras. Yo también estaba reaprendiendo. Reaprendiendo a ser madre sin miedo. A no anticipar golpes que ya no vendrían. A no callar por costumbre. Descubrí que muchas de mis reacciones no tenían que ver con el presente, sino con heridas antiguas que nunca habían sido atendidas. Y por primera vez, no huí de esa verdad. La miré de frente. Un día, mi hija me dijo algo que me marcó profundamente. Me dijo que ya no sentía odio. Tampoco perdón. Sentía distancia. Y esa distancia le daba paz. Yo le respondí algo que nunca había podido decirme a mí misma, que no estaba obligada a sentir nada en particular para haber sanado. Porque sanar no es perdonar. No es olvidar. Es dejar de vivir alrededor del daño. Empezamos terapia. Separadas y juntas. No porque estuviéramos rotas, sino porque queríamos entendernos sin culpas. En una de esas sesiones, el terapeuta dijo algo que todavía resuena en mí: el silencio impuesto enferma. El silencio elegido protege. Y comprendí que ese era el verdadero cierre del ciclo. No hablar por miedo nos había destruido. Elegir cuándo hablar nos estaba devolviendo la vida. Aquí quiero que te quedes un poco más. Si alguna vez sentiste que tu silencio no era una elección, sino una imposición, esta parte de la historia es para ti. También llegaron momentos difíciles. Pesadillas. Recuerdos inesperados. Días en los que mi hija se preguntaba si había exagerado todo. Y yo, en lugar de convencerla, aprendí a acompañarla. Porque la duda también es parte del proceso. Y atravesarla juntas nos hacía más fuertes que cualquier certeza impuesta. Un día, caminando por la calle, vi a mi hija detenerse frente a una vidriera. Se miró. No como quien evalúa defectos, sino como quien se reconoce. Sonrió. Fue una sonrisa pequeña, casi tímida. Pero en ella había algo nuevo, presencia. Y entendí que la reconstrucción no siempre se anuncia con grandes discursos. A veces se manifiesta en una sonrisa que ya no pide permiso. Si has llegado hasta aquí, dime en los comentarios, ¿qué crees que significa sanar para ti? No hay respuestas correctas. Solo verdades personales que merecen ser escuchadas. Hubo un momento, semanas después, en el que mi hija me hizo una pregunta que nunca antes había aparecido entre nosotras. Me preguntó quién era yo antes de tener miedo. No quién había sido como madre, ni como esposa, ni como mujer responsable de sostenerlo todo. Me preguntó quién era yo cuando todavía no había aprendido a callar. La pregunta me dejó sin aire. Porque me di cuenta de que llevaba tanto tiempo sobreviviendo que había olvidado vivir. Esa noche no dormí. No por ansiedad, sino por memoria. Empecé a recordar cosas pequeñas, canciones que me gustaban y dejé de escuchar porque a alguien le molestaban, opiniones que aprendí a guardar, sueños que abandoné sin despedirme. Comprendí que el abuso no solo quita seguridad, quita identidad. Y recuperarla es una tarea lenta, pero profundamente liberadora. Al día siguiente le propuse a mi hija hacer algo juntas sin un objetivo práctico. Nada que sirviera a alguien más. Solo para nosotras. Caminamos sin rumbo, entramos en una librería, tomamos café. Y en medio de esa normalidad, sentí algo nuevo, no estaba actuando para sobrevivir. Estaba presente. Y esa presencia era extraña, pero bienvenida. Aquí quiero que te quedes conmigo. Si alguna vez sentiste que no sabes quién eres fuera del dolor que te tocó vivir, no estás sola. Esa pregunta no es un vacío. Es una puerta. Mi hija también estaba reconstruyéndose. Empezó a decir no sin justificarse. A expresar gustos sin pedir aprobación. A cambiar de opinión sin culpa. Y cada uno de esos gestos, aparentemente simples, era una declaración de independencia emocional.
Yo la observaba y aprendía. Porque acompañarla no significaba guiarla, sino permitirle ser. Entendí que sanar no es volver a ser quien eras antes del trauma. Es convertirte en alguien nuevo con conciencia de lo vivido, pero sin estar definida por ello. Y esa transformación, aunque silenciosa, es profundamente poderosa. Con el tiempo, el miedo dejó de ocupar el centro de nuestras conversaciones. No desapareció por completo, pero se volvió un visitante ocasional, no el dueño de la casa. Empezamos a hablar de futuro. No de forma grandiosa, sino concreta. Proyectos pequeños. Cambios posibles. Caminos abiertos. Y en esas conversaciones entendí algo fundamental: cuando el miedo deja de dirigir, la vida se expande. Hubo recaídas emocionales. Días en los que una noticia, una palabra o un recuerdo nos devolvía al pasado. Pero ya no nos perdíamos ahí. Sabíamos volver. Sabíamos pedir ayuda. Sabíamos nombrar lo que sentíamos sin vergüenza. Y eso marcaba toda la diferencia. Aquí quiero que reflexiones conmigo. Si estás escuchando esta historia y te das cuenta de que has organizado tu vida alrededor de evitar el dolor, quizás ha llegado el momento de preguntarte qué te gustaría hacer si el miedo no tuviera la última palabra. Quédate. Porque el cierre de esta historia no es un final perfecto, pero sí uno honesto. Una tarde mi hija me dijo que ya no necesitaba que yo la protegiera como antes. Que ahora quería caminar sola, sabiendo que yo estaba cerca, no encima. Esa frase fue un regalo. Porque entendí que romper el ciclo también significaba soltar el rol de salvadora. Confiar. Respetar. Acompañar desde otro lugar. Esa noche me miré al espejo y no sentí reproche. Sentí respeto. Por la mujer que fui, por la que resistió sin saber cómo hacerlo mejor, y por la que ahora estaba aprendiendo a vivir sin pedir disculpas por existir. Y supe que ese respeto era la base de todo lo que vendría después. Con el tiempo entendí que romper el ciclo no es un evento. Es una práctica diaria. No se trata solo de haberse ido, de haber enfrentado, de haber dicho basta. Se trata de lo que eliges cada mañana cuando despiertas y decides no volver a traicionarte. Mi hija y yo empezamos a construir una relación distinta. No basada en la culpa ni en el sacrificio silencioso, sino en la honestidad. Nos decíamos la verdad, incluso cuando incomodaba. Y esa incomodidad, lejos de separarnos, nos acercaba. Hubo un día en el que mi hija regresó de la calle con una energía distinta. No eufórica, no exagerada. Simplemente tranquila. Me dijo que había sentido algo nuevo, seguridad. No la seguridad ingenua de creer que nada malo puede pasar, sino la seguridad profunda de saber que, pase lo que pase, no volverá a callar. Esa frase fue el cierre que yo necesitaba escuchar. Porque en ella estaba todo lo que quise enseñarle y no supe cómo. Yo también había cambiado. Dejé de pedir permiso para existir. Dejé de justificar mis límites. Dejé de explicar mi historia a quienes solo querían juzgarla. Aprendí que mi voz no necesita aprobación para ser válida. Y ese aprendizaje tardío, aunque doloroso, fue profundamente liberador. No podía cambiar el pasado, pero podía honrarlo no repitiéndolo. Aquí quiero detenerme contigo una última vez. Si has llegado hasta el final de esta historia, no es casualidad. Tal vez porque reconociste algo propio. Tal vez porque necesitabas escuchar que no estás sola. Quiero decirte algo con absoluta claridad: el silencio que te impusieron no define quién eres. Lo que define quién eres es el momento en que decides hablar, aunque la voz tiemble. Mi hija y yo no nos convertimos en heroínas. Nos convertimos en mujeres conscientes. Y eso es suficiente. Porque la verdadera victoria no es destruir al agresor, sino recuperar la vida que quedó suspendida mientras sobrevivías. Hoy, cuando nos miramos, no vemos solo lo que perdimos. Vemos lo que elegimos no volver a perder: nuestra dignidad. Si esta historia te acompañó, te sostuvo o te despertó algo, te invito a suscribirte al canal y compartir este vídeo. No para hacerlo viral, sino para que llegue a quien todavía cree que callar es la única opción.
A veces, escuchar una historia completa es el primer paso para escribir la propia. Y si tú que estás escuchando estás viviendo algo parecido, recuerda esto: no estás exagerando, no estás loca, no estás sola. El silencio puede parecer seguro, pero la verdad, dicha a su tiempo, es lo que realmente libera. Gracias por quedarte hasta el final. Gracias por escuchar. Y sobre todo, gracias por elegir, aunque sea hoy, no volver a callar.